Crecimos todos con esa creencia de que la anestesia es muy peligrosa. ¿Por qué? ¿De dónde surge esta leyenda, doctor Salvador? De la falta de información. La importancia del anestesiólogo es darle la tranquilidad al paciente. Es que eso lo quiero dejar muy claro. El paciente tiene que estar tranquilo antes de entrar a la cirugía. Hay varios tipos de anestesia. La anestesia general, una anestesia regional o la combinación de ambas. ¿Cuál es la función de un anestesiólogo? Cuidar durante todo el periodo perioperatorio al paciente. Eso significa antes, durante y después. Cuando tenemos la oportunidad, y así es como deberíamos de verlo, que cuesta trabajo, pero la enfermedad es una oportunidad del restablecimiento de mi cuerpo. Así funciona el dolor. Es un mecanismo de defensa. Todos los pacientes tenemos derecho a conocer a nuestro anestesiólogo. No solo es que tenga el derecho, es una obligación. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión del podcast. Soy Coranelda González y me encanta de verdad el día de hoy poderte tener aquí frente a ese aparato mágico receptor, donde quiera que nos veas, en la televisión, en el celular, en la computadora, donde quiera que estés. Gracias por estar aquí, porque dentro de tanto contenido lo más valioso es tenerlos por acá. Hoy tengo un programa muy interesante. Cara a cara estaremos hablando sobre ese tan temido tema que luego a todos nos da miedo, la anestesia. Sí, vamos a hablar de la importancia de la anestesia y del anestesiólogo previo a una cirugía. La anestesia es el paso, pues sí, es el paso más importante antes de entrar al quirófano, antes de entrar a una cirugía. ¿Por qué debemos conocer al anestesiólogo y sus funciones? ¿Hasta dónde se compromete mi vida cada que voy a entrar a un quirófano o que voy a entrar a cirugía? La responsabilidad que tenemos como pacientes no podemos perderla de vista ni dejarla de lado, y la responsabilidad del anestesiólogo. Vamos a hablar de este tema hoy cara a cara porque en algún momento de la vida todos vamos a estar expuestos quizás a tener que entrar a cirugía, a estar en el quirófano por alguna razón en algún momento determinado de la vida. Y entonces vale muchísimo la pena enterarnos de todo lo que conlleva previo a ello. Y para este programa cara a cara he invitado a un especialista, pues muy reconocido y además con una gran trayectoria. Él es el doctor Juan Salvador Vilchis Rentería, médico anestesiólogo de la Unidad Médica de Alta Especialidad en el Hospital de Traumatología y Ortopedia número 21 del IMSS durante muchos años, del 2006 hasta el 2022. Actualmente ejerce en hospitales privados. Quiero decirles que además tiene la certificación en anestesiología, Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología, el Colegio de Anestesiología de Nuevo León, por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es director y CEO del diplomado en ARTI, justamente en Anestesia Regional Monterrey. Es anestesia guiada por ultrasonido. Además, es autor de capítulos de varios libros que ha escrito por ahí sobre la aplicación con ultrasonido en la anestesia. Es conferencista en cursos y talleres a nivel internacional, entre muchas otras certificaciones más. Pero ya quiero empezar con este tema, por eso le quiero dar la bienvenida hoy a mi invitado cara a cara, al doctor Juan Salvador Vilchis Rentería. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Un placer y un honor estar aquí. Gracias por estar con nosotros y sobre todo por ahora sí que compartir, que es la mejor forma de trascender este conocimiento. Decía yo al inicio del programa que todos en algún momento vamos a atravesar por una cirugía, por el quirófano. La importancia de la anestesia y del anestesiólogo en una cirugía, doctor Salvador. Es correcto. En algún momento no es necesario que todos tengan que pasar, pero sí es fundamental que el concepto que se tiene de la anestesia cambie por parte del paciente, porque dependiendo de eso será su evolución. Efectivamente, si uno le pregunta a una persona que se va a operar cuál es su principal temor, será la anestesia, invariablemente. Siempre preguntan y mencionan también que no se le pase la anestesia. Y ese punto es importante, a pesar de que la gente lo pueda tomar de una manera muy general y el anestesiólogo también. Sin embargo, tenemos la oportunidad como médicos anestesiólogos, como médicos dentro de un quirófano, de tener esa responsabilidad con el paciente de lo que vamos a hacer. En ese momento el paciente está confiando en nosotros para dar todo nuestro esfuerzo, toda la experiencia como médicos la hacemos con cada uno de los pacientes. Pero resulta importante que esa responsabilidad
el paciente también la conozca, que sepa que el paciente es responsable de su salud antes de llegar a una cirugía. Cuando somos responsables y nos hacemos conscientes de lo que cada quien debemos de hacer, no solo de lo que hacemos, sino de lo que pensamos, eso nos ayuda a evolucionar de una manera satisfactoria. Y durante un procedimiento quirúrgico ese aspecto es sumamente importante. Por eso creo y agradezco esta oportunidad, porque sí, son muchas cosas que podemos hablar y que como pacientes deben de conocer para que sepan que es un tránsito temporal. El pasar por una cirugía no es lo peor del mundo. Son experiencias que se viven y que nosotros como médicos anestesiólogos estamos ahí para salvaguardar la vida del paciente, para darle tranquilidad, para que ese proceso sea lo más satisfactorio posible. Porque el paciente cuando llega al quirófano lo que espera es salir mejor, por supuesto. Claro. Y todo el equipo, lo que nosotros hacemos, enfermería, médico cirujano, médico anestesiólogo, es justamente todo lo que está de nuestra parte para que el paciente le vaya bien. Aprovechando que tenemos aquí al doctor Salvador, uno de los mejores anestesiólogos y con tantos años de trayectoria, crecimos todos con esa creencia de que la anestesia es muy peligrosa, de que si te anestesian mal, si como decía el doctor, si se les pasa, híjole, no vas a volver a caminar o no vas a despertar o te puedes quedar en coma. ¿Por qué? ¿De dónde surge esta leyenda, doctor Salvador? De la falta de información. Como en todo, si basamos nuestro conocimiento en el que me dijeron, escuché y no corroboramos con gente que por supuesto sabe del tema, que leemos y que quitamos toda esa maraña que tenemos en la mente, estamos desinformados y aumenta nuestro temor. Por supuesto, entonces lo que tenemos que hacer es buscar la manera y a la gente que esté bien informada. De ahí es indispensable que la valoración que todo anestesiólogo hacemos con el paciente sea en un espacio tranquilo, sea previo a la cirugía cuando así lo merite, porque hay cirugías de urgencia en donde por supuesto los procesos son distintos. Pero cuando la cirugía es programada tenemos que hacer mucho énfasis en darle esa tranquilidad y la orientación al paciente de específicamente qué es lo que va a sentir, qué es lo que vamos a hacer para brindarle esa seguridad y que él esté preparado para esa evolución temporal. De ahí es donde surge. Justo por eso me gustaría hacer pues esa concientización en las personas que hoy nos ven de la importancia del anestesiólogo, porque muchas veces se piensa que, por ejemplo, a mí me tocó ya entrar a una cirugía, entonces de repente dices, no, pues el anestesiólogo va, hace su función, anestesia y se va. ¿Cuál es la función de un anestesiólogo? Cuidar durante todo el periodo perioperatorio al paciente. Eso significa antes, durante y después. Antes se le llama prehabilitación, cuando existe la oportunidad de que al paciente lo podamos poner en las mejores condiciones posibles antes de someterlo a una cirugía. Se hace esa valoración, nosotros revisamos de manera clínica, se le llama una exploración física completa al paciente para ver cómo se encuentra en ese momento. Nos basamos de manera paraclínica en estudios de laboratorio, de imagen, para saber cuál es su estado general, además del padecimiento del que se va a operar. Nosotros ya sabemos en qué condiciones se encuentra, si hay algo que previo a la cirugía programada nosotros tengamos que hacer o referir con otro especialista, durante esa valoración se realiza. Porque el objetivo de esto es que durante la cirugía el riesgo sea el menor posible, para que sea solo el padecimiento quirúrgico al que se va a someter, que nosotros lo estemos vigilando de una manera adecuada para que posteriormente él pueda tener una evolución satisfactoria y egrese en las mejores condiciones posibles. De ahí que sea durante el periodo prehospitalario, en una valoración preanestésica, y una vez que llega al hospital se dan indicaciones muy precisas dependiendo qué es lo que se va a realizar. Se le explica la técnica anestésica al paciente de qué es el procedimiento que incluye, cómo se va a sentir y cómo va a evolucionar en la parte posoperatoria. Esa es la función del anestesiólogo. Todos los pacientes tenemos derecho a conocer a nuestro anestesiólogo. Es correcto, es una obligación, no solo el derecho, porque habitualmente sucede que al anestesiólogo el paciente solo lo conoce dentro del quirófano y unos minutos previos a que la cirugía se lleve a cabo. Y eso si no estás medio adormilado, porque te dan una pastillita que te dicen, usted ya va a pasar a quirófano, tomes esta pastilla con agua, ahorita le va a hacer efecto. Sí. Y entonces yo creo que ya no tienes ni uso de conciencia ni razón para ver la cara, ni hablaste con él. O sea, lo recomendable es que el paciente hable con su anestesiólogo previo, con antelación. Totalmente.
en un periodo relajado, en donde el paciente se sienta todavía con la tranquilidad de que no está ya en el quirófano. Sí. Si nos conoce dentro del quirófano, ese estrés condiciona muchos cambios fisiológicos. Le puede elevar la presión sanguínea, le puede elevar las cifras de glucosa, lo cual complica una cirugía. Es indispensable que sea en el periodo previo, y no solo es que tenga el derecho, es una obligación. Como equipo quirúrgico, claro, el cirujano puede hacer una cita específica con nosotros para que en ese tiempo nosotros, además de la valoración, le demos la tranquilidad a ese paciente. ¿Y en qué influye? No es solo que el paciente conozca qué es lo que se le va a hacer, sino darle sobre todo esa tranquilidad para que ese temor del que hablábamos en un inicio disminuya, porque lo podemos eliminar, entre comillas, con esa pastilla que se menciona. Le indicamos a la enfermera o lo administramos vía intravenosa y ese medicamento hará, al concepto se le llama ansiolisis. El paciente va a estar relajado efectivamente, pero obligadamente por el efecto de ese medicamento se duerme. Sin embargo, no es nada más que se duerma. ¿Qué es ese medicamento que nos dan antes de la anestesia? Habitualmente son benzodiazepinas, se le menciona, puede ser vía oral y efectivamente el paciente lo relaja, o lo podemos administrar vía intravenosa y sí, el paciente se va a dormir. Sin embargo, es como un sueño tal cual. Cuando nosotros nos vamos a dormir pensando cómo me fue en el día, que tal vez haya sido un día muy estresado y no satisfactorio, o con las obligaciones que tengo que hacer al día siguiente, no descanso. Pero te duermes tal vez obligadamente porque el cansancio sí te lo hace. Te vence. Si nosotros administramos un medicamento en las condiciones que un paciente esté con dolor, que esté muy ansioso, que no se sienta bien, que no nos haya conocido efectivamente, todo lo que está pasando por su mente, ahí se mantiene. Nosotros lo podemos dormir y aparentemente se ve dormido. Pero para cuando lo despertemos, ese mismo estado emocional en el que se encontraba le condiciona ansiedad y así va a despertar. Le pudimos haber puesto muchas técnicas y todo lo necesario para que no tuviera dolor, por ejemplo, pero si el paciente se durmió ansioso, así va a despertar. Es como cuando despertamos al día siguiente. Me duele el cuerpo, estoy cansado, no dormí bien. Claro. A pesar de que se pasaron varias horas ahí dormido. Ya de ahí esa importancia. Ven, es la importancia de este programa y por qué. No, qué barbaridad lo que me está diciendo, doctor. O sea, por eso es fundamental, es esencial conocer, pues sí, el proceso, cómo va a ser paso a paso, la importancia de la anestesia y el sí conocer la cara de tu anestesiólogo, hablar con él de frente antes de esa famosa pastilla, cuando tienes la mente clara. ¿Qué tanto se compromete nuestra vida en una cirugía, doctor Salvador? Total. Tenemos en nuestras manos, y eso es una bendición, el que los médicos estemos ahí con la vida de un paciente. Se compromete, podemos decir, al 100 o al 50%, y me quiero referir a este término. 100% porque nosotros estamos condicionando un estado en el cual el paciente pueda tolerar una cirugía. Es decir, administramos medicamentos y técnicas que condicionan que la sensibilidad del dolor desaparezca por completo durante el periodo quirúrgico. Entonces, eso influye en el 100% de la responsabilidad que tenemos. Pero me refiero al 50% porque es importante mencionar que si bien es la responsabilidad, la vigilancia durante la parte quirúrgica, depende esta evolución de padecimientos que se tengan previos. Es decir, un paciente que tenga alguna enfermedad crónico-degenerativa no es lo mismo que el paciente que ingresa a una cirugía sin enfermedades, que tal vez tenga que operar por alguna fractura, estuvo jugando fútbol, se fracturó la tibia, se le tiene que poner una placa. No es lo mismo ese paciente joven o de la misma edad que puede ser de algún otro que tenga una enfermedad que además no se esté controlando. Por eso es compartida esa responsabilidad. La responsabilidad tiene que ser mutua porque de esa manera es como la evolución uno no la puede garantizar como médico. Siempre habrá alguna situación que pueda evolucionar de una manera distinta. Entonces no es como que voy al taller, le toca el servicio a mi coche, le van a cambiar las piezas, le cambian el aceite y yo te garantizo que pues, va a funcionar bien. Aquí es algo diferente, se trata de la salud y esa responsabilidad por lo tanto tiene que ser compartida. Afortunadamente, de acuerdo a las estadísticas y a la evidencia en donde siempre nos basamos como médicos, la estadística por complicaciones de la anestesia es muy baja.
muy, muy baja. Entre el 0.2%, máximo el 2%, algún procedimiento anestésico es el que se pudiera complicar. Y por eso es que nosotros estamos ahí, por supuesto, desde antes, durante y después de la cirugía estamos vigilando al paciente que todas sus condiciones fisiológicas estén normales para permitir que una cirugía se pueda llevar a cabo. Y eso es algo que muchas veces desconocemos como pacientes y creemos que el médico que está a cargo de la cirugía es el que ya se queda a cargo de, pues sí, de nuestra vida ahí en el quirófano, y no es así. El anestesiólogo llega hasta el final. Me gustaría saber, entonces, en términos más claros, doctor Salvador, ¿cuál es la responsabilidad del paciente y cuál es la responsabilidad del anestesiólogo previo a la cirugía? Empecemos por el paciente, por aceptar. Voy a mencionar primero un término que implica que todos los estados fisiológicos, es decir, el funcionamiento en general del cuerpo, se mantenga estable. Todos los días, cuando nos levantamos, una persona sana y aún una persona enferma, nuestras funciones en general están en homeostasis, se le llama. Están todas equilibradas, se le llama armonía. Es decir, mi cerebro, mi cuerpo, mi corazón, todos los órganos y sistemas funcionan de una manera adecuada. Si se padece alguna enfermedad, se da tratamiento y se mantiene en la medida de lo posible estable esas funciones. Cuando el paciente tiene un cambio, hay otro término que se le llama alostasis. Significa esta homeostasis en donde en inicio todo está en equilibrio. El paciente tendría que adaptarse a esa nueva circunstancia. Estoy sano, estaba jugando fútbol, me fracturé el tobillo y me tienen que operar. En primer lugar, el paciente tiene que aceptar que tiene una condición nueva, que tiene que ser operado en ese momento. Y de ahí la trascendencia que se acepte, que tiene un problema, pero que se va a resolver. Y regresamos nuevamente a la obligación del anestesiólogo. En el momento en que nos entrevistamos con el paciente, le tenemos que dar esa seguridad de que su salud se va a restablecer en base a la aceptación que él también dé a su padecimiento. ¿Y esto por qué es importante? Cuando el paciente, a nadie nos gusta estar enfermos, por supuesto. Sí. La enfermedad es justamente esa pérdida de la armonía. Y nos sentimos mal. Podemos tener un virus, nos da una gripa, me siento mal, me da fiebre y todo, me tumbo en la cama. Y hay quien con fiebre, con el malestar general, despierta, estoy animoso, no me pasa nada, me voy a trabajar, me tomo un té, sigo haciendo ejercicio en la medida de lo posible y adelante. Son diferentes maneras de captarlo. Esa es la enfermedad. La enfermedad es la pérdida de esa armonía, por llamarlo de alguna manera. Lo contrario, obviamente, es tener la salud. ¿Qué es la salud? Y esa es parte de nuestra responsabilidad, preservar la salud previo a entrar a una cirugía. Es correcto, mantenerla de antes. Y la responsabilidad del médico es que en ese momento la podamos mantener lo más estable posible para que salga de la cirugía. Sin embargo, si esa estabilidad y ese cambio de la homeostasis o de la armonía, cuando existe alguna necesidad de una cirugía, se tiene que hacer énfasis en que la debe de aceptar tanto el médico, porque a eso nos dedicamos, identificarla, como el paciente, para que pueda evolucionar de una manera satisfactoria. Más satisfactoria. ¿Cómo sería la valoración preanestésica? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Y la valoración integral. Una valoración preanestésica es que antes de la cirugía, en un consultorio, que es como se hace habitualmente, se hace un interrogatorio de los antecedentes del paciente para que el médico vaya reconociendo qué tratamientos se están llevando a cabo, si está en buen control o no lo está. Se hace una exploración física para ver en qué condiciones se encuentra en general todo su cuerpo. Lo podemos hacer ayudados de ciertos aparatos para hacer un diagnóstico completo, incluyendo el ultrasonido. Podemos ver sus ojos, son términos para ver cómo se encuentra su sistema nervioso, cómo se encuentra su sistema cardiovascular, revisamos su corazón, su abdomen, es decir, es una valoración muy específica para saber en el transoperatorio, dependiendo del tipo de cirugía que se va a llevar a cabo, qué es lo que necesito yo como anestesiólogo, un plan anestésico, qué tipo de anestesia yo le voy a dar de acuerdo a esas condiciones. En la valoración preanestésica, además, se revisan exámenes de laboratorio, exámenes de gabinete que me auxilian a conocer cuál es ese estado en ese momento del paciente. Si alguna de sus patologías que tuviera están descompensadas, se identifican de manera previa, porque si nosotros nada más pasamos a un paciente sin esa valoración preanestésica, puede tener una presión elevada, por ejemplo, lo cual va a condicionar un sangrado más elevado
que no haya una adecuada irrigación hacia el corazón, que existan complicaciones. Una complicación, pero todo eso lo define. O sea, los estudios preoperatorios, todo lo revisa el anestesiólogo, no el doctor que va a operar. O sea, es más responsabilidad cae en el anestesiólogo. De ambos. De inicio, el cirujano, Ajá. al ser el paciente con quien primero va el paciente, él lo identifica, hace esa misma historia clínica, pero él lo ve desde el punto de vista quirúrgico. Y nosotros como anestesiólogos tenemos que volverlo a revisar para que en equipo y en conjunto con el cirujano hagamos ese plan quirúrgico anestésico. Entonces sí, ambos tenemos que revisarlos porque cada quien estamos en lo nuestro, ¿no? En su parte. Y bueno, decíamos ahorita la importancia de conocer al anestesiólogo con antelación, porque ahí creo que hay una diferencia, ¿no? Ya el consentimiento informado, ¿no? Hacia el paciente también te da esa certeza, esa tranquilidad y es diferente la evolución, como decíamos ahorita, al término de la cirugía. Ese punto es sumamente importante porque implica varios situaciones, incluso legales. Legales. Es legal. El paciente tiene que leerlo y por completo, en base a la información que nosotros le dimos. No se trata nada más de una hoja de fírmame de que te voy a dar un piquetito en la espalda. No es así de sencillo. No le explicamos, por supuesto, todo el procedimiento con términos médicos, sino aterrizamos los procedimientos que vamos a realizar de una manera concreta para que sepa cómo se va a sentir antes, durante y después de la cirugía. Si el paciente tiene alguna duda, la externa en ese momento y no debiera de firmar ese consentimiento informado hasta que todas sus dudas queden aclaradas, incluyendo esto de cómo me voy a sentir, por qué estoy ansioso, me van a poner algo, después de la cirugía me voy a rehabilitar. ¿Cuánto pronto, tiempo? ¿Cuántas horas? Ajá, ¿me va a doler? ¿No me va a doler? Todo eso es sumamente importante y el paciente debe de conocerlo. No se trata de una firma. Sí, por rápido, ya métanme, ¿no? O si traes secuelas. Vamos a hablar, y además hay tipos distintos de anestesias que ahorita vamos a tocar el punto. Hay muchos mitos y realidades, ya me dirá ahorita el doctor Salvador sobre la anestesia, obviamente. A ver, por ejemplo, ya habíamos dicho que tenemos mucho miedo como pacientes a la anestesia porque alguien decía, es que no vas a despertar. Yo conozco a no sé quién y leyendas urbanas, ¿no? Que de verdad en la anestesia ahí se quedó, como dicen luego, literalmente en la plancha, en el quirófano y no despertó. ¿Qué pasa o le ha llegado a pasar en su experiencia, doctor, en tantos años ejerciendo en esta disciplina? ¿Se llega a acabar la anestesia en una cirugía de repente? O sea, ¿se puede llegar a acabar y que sienta el paciente en medio de la cirugía el dolor ahí tan fuerte? Esa es obligación nuestra, por supuesto, de que eso no suceda. Ajá. Y el porcentaje es muy bajo, depende de muchísimos factores. Una vez que nosotros hacemos la exploración del paciente, que sabemos cómo se encuentra, sabemos qué esperar en el transcurso de la cirugía y cómo van a ser esos cambios de su situación en todos los signos vitales. Sus signos vitales están monitorizados en todo momento. Su frecuencia cardíaca, sus ondas electroencefalográficas para que nosotros nos demos cuenta qué tan profundo está dormido o no el paciente, su presión arterial, y esto depende del tipo de cirugía que se vaya a llevar a cabo. Cómo se encuentra su sistema renal, cómo se encuentran todos sus órganos y sistemas, nosotros los estamos monitorizando. Tenemos, además de esa valoración clínica, la paraclínica con esos monitores. Por lo tanto, y de manera muy específica, el grado de profundidad anestésica, así se le conoce, es que nosotros nos estamos dando cuenta si el paciente puede despertar o no. Hay monitores para eso y nosotros tocamos, escuchamos y sentimos al paciente. Es una valoración clínica y con esos monitores. Así que esa situación es extremadamente atípico. Difícil. Sí, o sea, sí se puede, por supuesto, pero el porcentaje es muy, muy bajo. Por eso es que el anestesiólogo no se separa del paciente nunca en todo el momento de la cirugía. Ya nos estamos sintiendo más tranquilos. A ver, bueno, ¿cuántas son las horas máximas que puede un paciente estar anestesiado? Estas son muchas preguntas del público. No sé si depende del tipo de anestesia, depende de la cirugía, no sé. Por ejemplo, una cirugía estética. Bien, que son muy comunes. ¿Cuántas horas es lo máximo que un paciente puede estar anestesiado sin que tenga secuelas y repercusión en su propia vida? Claro, entre más tiempo transcurra,
por supuesto, la acumulación de todos los medicamentos que estamos administrando puede tener efectos secundarios. Todo lo que administramos está bien calculado y es exactamente lo que el paciente requiere. Pero sí hay cirugías muy prolongadas. Unas de ellas sí pueden ser efectivamente las cirugías estéticas, 8 o 10 horas ahí. O trasplantes, un trasplante de órganos. Son muchas horas que uno pasa ahí. Y claro, esto va aumentando los riesgos, pero nosotros los vamos evaluando para que específicamente el tipo de medicamento que estamos administrando sea estrictamente lo necesario para el paciente. No trae secuelas. Me fui a la estética, por ejemplo, porque sé que hay gente, por ejemplo, y casos que escuchas, ¿no? De aquí muy cercanos. Una abdominoplastía, pero aparte me hice un levantamiento de busto, más nariz, varias cosas juntas. Claro. Entonces me dice una amiga, y estuve, amiga, como 11, 12 horas anestesiada. ¿Esto no trae secuelas posteriores, tantas horas de anestesia? Si el tipo de anestesia que se le brindó, que son prácticamente todas, fue muy específica, la secuela debe ser mínima. No debe haber. Pasan un tiempo en recuperación. Una vez que el paciente concluye la cirugía, pasa justamente a recuperación para estar vigilando, continuar con esa vigilancia, que el paciente pueda eliminar de una manera satisfactoria todos los medicamentos que se administraron. Vigilar que el paciente no tenga dolor, que sus signos vitales se mantengan estables, que despierte de manera adecuada. Porque el objetivo de todo lo que nosotros administramos, cuando es una anestesia general, por ejemplo, o aún una sedación, se le llama, es un punto, una anestesia general es cuando el paciente, por llamarlo de una manera muy global, se duerme por completo. Y una sedación, si al paciente, al estar dormido se le habla, pudiera despertar. Pero entonces esos medicamentos, dependiendo, por eso es importante conocer las condiciones previas del paciente. Si tiene alguna alteración en el hígado, en los riñones, esos medicamentos se van a eliminar en una velocidad mucho menor que un paciente sano. Y esa es la vigilancia que se le da en el periodo postoperatorio para ver que todo transcurra de manera satisfactoria. De manera satisfactoria. ¿Cuáles serían las consecuencias de una mala anestesia o de un mal anestesiólogo? Tal vez no me gustaría abordarlo de esa manera tan drástica de una mala anestesia, porque no solo en anestesia, ningún médico, al momento que estamos revisando a un paciente, tenemos el objetivo de que le vaya mal. Claro. Es todo lo contrario. Hacemos nuestro mejor esfuerzo. Influyen muchas circunstancias, tanto la capacitación que se tenga, el momento incluso en el que estamos, podemos ir tal vez de malas, tristes, eso influye, pero en el momento que estamos en el quirófano se nos olvida todo y tenemos que estar al 100%. Consecuencias, sí, y son justo las que se explican en la valoración, dependiendo del tipo de cirugía, dependiendo del tipo de anestesia, dependiendo de esas patologías previas, sí pueden existir esos efectos secundarios no deseados, que así es como los denominamos, o efectos adversos o complicaciones. Y dependiendo del tipo de cirugía y de anestesia es la que se le explica ahí al paciente. Aquí es importante reconocer que incluso efectivamente pudiera existir la muerte. El porcentaje es muy bajo. Nosotros lo denominamos o lo clasificamos de una manera general. Se le llama, es una clasificación ASA, que tiene que ver con el estado físico en ese momento del paciente en base al riesgo que puede correr. Un ASA 1, por ejemplo, es un paciente sano que no tiene otra patología excepto por la que se va a operar y su riesgo es mínimo. El ASA 3, el ASA 2 va aumentando. Es un paciente que tiene una patología agregada a la cirugía que se le va a realizar, pero que puede estar en control. Puede ser hipertenso o que tenga diabetes, pero está en control. Pero un ASA 3 es un paciente que tiene su hipertensión descontrolada o sus cifras de glicemia descontroladas y ese riesgo aumenta. Un paciente que llegó de urgencia, un paciente que lo atropellaron, que llegó inconsciente, es un ASA 4. Tiene riesgo de morir. Entonces depende del tipo de cirugía. Pero estamos ahí todos los médicos para salvaguardar. Y justamente siendo muy claros de qué es lo que se va a realizar, pero para darle la tranquilidad. La importancia del anestesiólogo es darle la tranquilidad al paciente. Es que eso lo quiero dejar muy, muy claro. El paciente tiene que estar tranquilo antes de entrar a la cirugía. Porque nosotros, dependiendo del tipo de anestesia que le demos, hacemos nuestro mejor esfuerzo, le podamos dar lo que consideremos la mejor anestesia. Pero si el paciente no está tranquilo, no le controlamos el dolor, no nos entendió, no nos quiso entender porque él está en una situación de estrés tal
que no entienda lo que le estamos diciendo, su evolución no va a ser la adecuada. Tiene que entendernos para que él se vaya muy bien. Por eso es muy importante ponerte en manos expertas y únicamente de médicos certificados, y aquí la importancia también del anestesiólogo y la anestesia. Por eso estamos haciendo este especial el día de hoy. ¿Cómo funciona la anestesia en el cuerpo humano? Es padrísimo, es complejo, se llevan muchos años para estudiarlo, pero para abreviarlo y que la gente tenga esa confianza, justamente la certeza y la seguridad de que lo que se le está haciendo es algo que sabemos realizarlo todos los anestesiólogos. En general, hay varios tipos de anestesia. 3 si lo hacemos de una manera global. La anestesia general, una anestesia regional o la combinación de ambas. Tiene diferentes puntos en donde administramos esa anestesia. La anestesia general, por ejemplo, puede ser a través de la vena, canalizamos una vena, administramos medicamentos de manera controlada, bien calculada, para que hagan efectos en el cuerpo. Finalmente se van al cerebro. Lo que hace es que al hacer el efecto de ese medicamento, se inhiben todas las respuestas de dolor que se van a hacer condicionadas por la cirugía, porque es un hecho que se determina un daño que ya está premeditado. Una incisión quirúrgica, pensarlo en hace 2 siglos, era imposible, el paciente fallecía. Pero lo que permite ese medicamento al actuar por la vena es que esas señales hacia el cerebro se inhiban de manera temporal. Puede ser vía inhalada, a los niños, por ejemplo. Se le pone una mascarilla, se duerme, o dependiendo del paciente, también se ponen los adultos, y se inhiben esas respuestas. Actúan directamente hacia el cerebro. Se metabolizan de manera general en todo el cuerpo, pero la vía principal es hacia el cerebro y la vía endovenosa es en donde circulan. La anestesia general influye en que todo el paciente se duerma, pero la podemos combinar o hacer técnicas, dependiendo de la cirugía, de manera específica. Se fractura el brazo, podemos anestesiar solo el brazo. Se fractura la pierna, solo la pierna, o la rodilla, una fractura de cadera. Si es el abdomen, por ejemplo, pensemos en una paciente que no está enferma, pero que está embarazada y se le va a hacer una cesárea. Entonces a ella la podemos anestesiar exclusivamente de esta parte del cuerpo hacia abajo, para que la paciente tenga la posibilidad, en cuanto nazca su bebé, de ver estar consciente. Y que la vea, ¿no? Y el objetivo de los distintos tipos de anestesia es el mismo. Nos va a evitar el dolor. Es correcto. ¿Qué es el dolor y para qué sirve? Ese también es un tema bien amplio, fascinante desde mi punto de vista y de todos los que estudiamos esto. El término o la definición científica que se le da por la institución o de las instituciones más reconocidas para el estudio del dolor, que es la IASP, es el Instituto de Estudio del Dolor, lo define, y esa definición es más reciente, ha ido cambiando con el tiempo de acuerdo a la adaptación que se le da por esas características. Pero el dolor es cuando se experimenta, es una sensación que se tiene a nivel tanto emocional como físico, y que depende de un daño al cuerpo o la presencia que se puede dar de este. Es decir, es complejo. Es cuando se experimenta, y de ahí la importancia de que uno pueda aceptar y definir por lo que está pasando, porque no es solo las alteraciones sensitivas que se tiene, sí, que lo sientes, sino las emocionales. Y eso tiene que ver de cómo crecimos. Si a nosotros estamos acostumbrados a que me pego y hago un drama porque me pegué, y otra persona se pega, a lo mejor fue un dolor intenso, pero lo acepta como que se da un masaje y ya no me duele tanto y sigo adelante. Pero otra persona, de acuerdo a sus experiencias, una definición previa a esta actual es una definición de una sensación subjetiva, es decir, de cómo lo acepta el paciente o la persona. Una persona lo puede definir como algo trágico, algo que no me debiera haber sucedido, y empezar a hacer una historia de ahí, porque me pasó a mí y porque me duele y me duele mucho, y hacer de esas sensaciones algo. Ningún dolor va a ser agradable, eso forma parte de la definición, por supuesto. Es cuando se experimenta una sensación tanto en el aspecto físico como emocional desagradable. Pero una persona que tiene la capacidad de cambiar su estado emocional en ese sentido,
pasa rápido el dolor. Es cuando te dicen, por ejemplo, tienes el umbral del dolor muy alto. Es correcto. ¿Sí? Sí. Sí se ha pasado, es porque lo viviste también de otra manera y tu mente lo canaliza de otra manera. Es que la mente es tan poderosa. Es correcto. Pero si tenemos esos pensamientos, se puede ir a, pues sí, a una catástrofe en medio de ese dolor y llevarlo a extrapolarlo a algo que ni siquiera está pasando. Que no fuese tan trascendente y efectivamente que no esté pasando. Que no está pasando. Porque hay dolores agudos y hay dolores crónicos. Es muy complejo, pero sí, para llamarlo de una manera general, efectivamente es subjetivo y depende de las experiencias de cada paciente y sí tiene que ver ese umbral. Habitualmente, por ejemplo, las mujeres influyen otros factores, por supuesto, hormonales, en donde el umbral suele ser más alto que los hombres. En general, las mujeres siempre van a tolerar mucho mejor el dolor que el hombre. Eso es un hecho y está demostrado en todos los estudios, ¿no? No es simplemente el hecho de que sea mujer. Por supuesto, tenemos muchas diferencias, pero efectivamente la mujer tiene un umbral al dolor mucho más alto. Es cierto, por eso sí, ya estoy entendiendo. Hay muchos hombres que de repente les van a poner, no, inyecciones, no puedo con ese dolor, con una inyección, y no saben lo que es parir un hijo, ¿verdad? Y estamos ya entendiendo esa parte. Doctor, ¿el dolor siempre debe eliminarse? En una cirugía sí, y se le llama anestesia. Ok. Pero solo en esas circunstancias. La anestesia es un procedimiento seguro, pero al mismo tiempo complejo, como decíamos ahorita. Pero los objetivos principales es, entonces, para que nos quede claro, perder el dolor. Sí se llega a producir hasta cierto punto hipnosis. Sí. Es una hipnosis también. Es la pérdida de la conciencia, la pérdida de la memoria parcialmente. Es correcto. Sí. Ok. De manera reversible y a corto plazo, pero al despertar como paciente, ¿yo me debo de acordar de lo que pasó? No. De nada. No tienen. Porque pierdes en ese corto plazo la memoria. Es correcto. Hasta el momento en el que entras en esa hipnosis para evitarte ese dolor. Esas son justo las obligaciones que tenemos como anestesiólogos y los objetivos que tenemos como anestesiólogos. Eliminar el dolor, crear una hipnosis y crear esa amnesia para que el paciente no recuerde. O sea, para nadie va a ser agradable someterse a una cirugía y no hay motivo por el cual se tenga que acordar de ese evento. Y no por otra razón, sino simplemente para que el procesamiento de la adaptación a lo que nos referíamos como una alostasis sea más satisfactoria. Es decir, esos cambios obligados que está teniendo durante la cirugía se deben de recuperar. Pero entonces sí debemos de crear esa hipnosis, que el paciente no se acuerde, pero debemos de resaltar que todo eso es temporal. A corto plazo. O sea, yo le hago un procedimiento en donde el paciente no debe de sentir nada, por supuesto, para que se le pueda realizar la cirugía, pero en un tiempo determinado, una vez que concluye la cirugía, el dolor tiene que estar presente. El dolor, además, es un mecanismo de defensa en todos los sentidos. Si nos centramos ahora exclusivamente a la cirugía y piensen en un paciente que le operaron la cadera, le hice la anestesia para que no sienta nada, terminó la cirugía, pasa a recuperación, empieza a movilizar sus piernas y por la técnica que yo le realicé no le duele absolutamente nada. Y él entonces decide levantarse, me siento muy bien, estoy bien, me levanto, recién operado, cuando mi cicatriz todavía ni siquiera está presente, tengo una herida que acaban de afrontar, me levanto y empiezo a sangrar, porque mi herida está apenas afrontada, o sea, no ha cicatrizado, porque mis signos vitales apenas se están recuperando. La enfermedad, de hecho, es una oportunidad. Nosotros lo vemos como tragedia. Vemos a la enfermedad como algo desagradable, porque me implica dolor, entre otras circunstancias, porque me siento mal, es un malestar general. Cuando tenemos la oportunidad, y así es como deberíamos de verlo, que cuesta trabajo, pero la enfermedad es una oportunidad del restablecimiento de mi cuerpo. Es una oportunidad para tener una pausa de todo el ajetreo que he tenido. No es agradable, por supuesto, ni el dolor, o sea, retomando lo que es el dolor. Pero si yo tengo la capacidad de percibir el dolor y la enfermedad como algo bueno, porque no he fallecido, o sea, fallecí, pues ya no hay nada que hacer. Pero estás enfermo, te vas a recuperar. Ya fuiste al médico, se te hizo un diagnóstico y sabes cuál va a ser el tratamiento. Entonces lo acepto y eso es a lo que me refería. Yo coopero con lo que me corresponde como paciente y dejas que el tratamiento que va a dar el médico evolucione, haga su función y me va a ir mucho mejor. Así funciona el dolor. Es un mecanismo de defensa. Si yo permito que ese dolor
Para clasificarlo de una manera muy simple, del 0 al 10, 0 cuando estamos absolutamente sin dolor y un 10 el dolor, el peor dolor que yo pueda tolerar después de una cirugía no debe de pasar de un 3 para que el paciente esté confortable. El dolor, si bien es necesario como mecanismo de defensa, no tiene que ser sufrible. Claro. Una cosa es que yo deba de sentir dolor para que permita que mi organismo se vaya restableciendo paulatinamente y otra que sea sufrible. Esa es obligación de nosotros y es lo que nos encargamos, de que durante la anestesia, durante la cirugía, por la anestesia no sientan nada de dolor, por supuesto, que esté inconsciente con esa hipnosis, pero que una vez termine la cirugía el paciente pueda despertar de inmediato sin acordarse de nada para que esté con el último pensamiento que se haya quedado. Claro. Nosotros le decimos a los pacientes cuando nos vamos a dormir, por ejemplo, ponga su mente en lo más agradable, en una situación lo más agradable que usted quiera. Deje fuera la cirugía, confíe en nosotros, pero piense en algo agradable. En un viaje, en donde haya ido, que se encuentra en la playa, el nacimiento de su bebé, que está con su esposa, cualquier cosa. Para que cuando termine la cirugía y comience a restablecerse de esa hipnosis, su primer recuerdo sea eso, de tranquilidad. Y que despierte, como cuando nos vamos a dormir satisfechos de haber cumplido con un buen día, entusiasmados de lo que voy a hacer al siguiente día. Me levanto de volada, contento y sintiéndome bien. Así es la anestesia. Sí, así depende tiene que transcurrir. Mucho de nosotros, pero pues sí, de un buen médico también que te lo diga, porque, ay, no, es que ahorita me quedé en shock. Eso es bien importante y que te lo hagan ver así, lo sientes bonito. Y entonces estás consciente de tus pensamientos en tiempo presente y así te va a ir en el posoperatorio, o sea, para tener una evolución posoperatoria satisfactoria. Un día un médico me dice, es que sí, es normal que usted esté de luto porque me dio una noticia y hasta eso era un mal diagnóstico, porque se le murió la salud. Y ahorita que lo escucha usted, o sea, me cambió todo el chip por completo diciendo al doctor Salvador, no, a ver, una enfermedad es una oportunidad, ¿no? Para corregir. Y entonces es muy diferente el cómo ya te dicen las cosas también como paciente, ¿no? ¿Cuáles serían las alternativas anestésicas, doctor Salvador? Que vamos a darle un repaso, ahorita mencionábamos algunas. ¿Cuáles serían las alternativas que tengo como paciente anestésicas? Son 3 que las vamos a poder ofrecer al paciente dependiendo del tipo de cirugía. La anestesia general, la anestesia regional y la combinación de ambas. Esta última es habitualmente la que va a propiciar que se tenga una mejor evolución del paciente. Depende del tipo de cirugía. Pensemos en una cirugía en donde forzosamente el paciente tiene que estar dormido por completo, una neurocirugía, por supuesto, o una cirugía del corazón, el paciente se duerme. Pero le podemos aplicar técnicas regionales para que de manera específica en donde se está llevando a cabo esa cirugía esté de manera muy concreta en los nervios que le dan la sensibilidad a esa zona anestesiados. Y por lo tanto los medicamentos que yo administre por la vena sean menores. Es decir, que sus requerimientos durante la cirugía no sean tantos y eso le permite que cuando el paciente despierte lo haga en mejores condiciones y de manera más rápida. Por eso es ideal que combinemos esas, las 2 principales anestesias, la general y la regional, porque la regional me permite que de una manera muy específica en una zona del cuerpo yo pueda colocar los medicamentos que van a condicionar que no sienta absolutamente nada. Okay. La pierna, el brazo. Las técnicas existen, pero ahora mi duda es, ¿todos los anestesiólogos aplican todas las técnicas anestésicas y analgésicas disponibles? De manera general, sí. Cuando estamos en nuestra formación de la especialidad, nos enseñan ambas, tanto la general como la regional. Dependiendo del hospital en donde se haya hecho la especialidad, será la frecuencia con la que se aplique por la experiencia que se tenga. Sin embargo, no todos lo realizan. Cabe mencionar que dentro de la anestesiología hay altas especialidades. Hay quien se dedica, por ejemplo, exclusivamente a la neuroanestesia, cardioanestesia. Tiene una alta especialidad en pediatría, exclusivamente para niños. Otra alta especialidad es medicina del dolor, para el dolor crónico, que ya no tendría que ver con el dolor agudo, que es el que se presenta después de una cirugía. O bien existe otra alta especialidad que es la anestesia regional y que se encarga precisamente de poder colocar de una manera segura, guiada por un ultrasonido, en los nervios específicos que le dan la sensibilidad donde se va a realizar la cirugía, el medicamento. Entonces depende del hospital en donde se haya formado el anestesiólogo. No todos lo hacen de manera
completa, pero depende del tipo de cirugía a la que se dediquen, también es la experiencia que se tiene, pero todos deberíamos estar capacitados para realizarla. Para poderla hacer. ¿Cuáles serían las ventajas del uso de esta anestesia, de este tipo de anestesia con ultrasonido? Son múltiples, y a eso me refiero en que todos deberíamos estar capacitados independientemente del tipo de cirugía, porque todo nuestro cuerpo contiene nervios. Hay varias formas en cómo se transmite el dolor. Son 4 vías principales, en las cuales por supuesto no vamos a mencionar, pero 3 de ellas se controlan con medicamentos que se pueden administrar vía intravenosa o vía oral. Son los que conocemos normalmente como analgésicos. Hay unos que se les llaman no esteroideos, otros son los esteroides, otro que son más potentes, que se utilizan para que podamos hacer un procedimiento anestésico, son los opioides. Un ejemplo muy clásico, o el principal, es la morfina, y de ahí vienen muchos derivados. Y la otra vía de transmisión o control del dolor es a través de bloqueos de nervios periféricos. Por eso insisto en que es indispensable que en todos los tipos de anestesia que se administren, debemos de colocar anestesia regional, porque va a inhibir directamente esa vía de transmisión. Y por lo tanto, las ventajas que esto va a traer son varias. Si yo administro esa anestesia regional en una parte del cuerpo, pero tengo que dormir también al paciente, los requerimientos que tenga para mi anestesia general van a ser menores. La mitad, por lo menos. Eso significa que voy a tener menos efectos secundarios. Si yo tuve que administrar ese opioide, que es obligado en la mayoría de las anestesias, los efectos secundarios como náusea o vómito disminuyen o se eliminan por completo. El paciente va a despertar más rápido, pasa menos tiempo en la recuperación, se reincorpora rápidamente a su habitación, en donde lo está esperando su familia, se va a sentir más tranquilo, no solo el paciente, sino la familia, va a tener menos dolor, porque tiene un área específica que se intervino ya anestesiada con un bloqueo de nervios periféricos. Su rehabilitación, pensemos en una rodilla, por ejemplo. Le hicieron un reemplazo total de rodilla. Le tuvieron, por el padecimiento que tiene, hacer un recambio de esa articulación de la rodilla. Si él está controlado con la anestesia regional, la podemos incluso hacer continua. Es decir, el medicamento que se administró se puede estar pasando de una manera continua para mantenerlo con ese dolor controlado, que le permita que el paciente pueda caminar, deambular más rápidamente y de manera satisfactoria. Si el paciente se rehabilita de una manera más rápida, los gastos en el hospital van a ser menores. Menores aparte. Sí. Porque se va a ir más rápido. Le va a permitir reincorporarse a sus actividades diarias de una manera más rápida, lo cual significa, pensemos en un paciente que se fracturó la cadera, un paciente geriátrico, y pensemos que depende de su familia. Se fracturó, tiene que estar el hijo ahí cuidándolo en lo que se restablece, o la esposa. Pero si el hijo lo está cuidando, no puede ir a trabajar. Si nosotros le brindamos la anestesia y la analgesia adecuada que le permita que su rehabilitación sea más rápida, también estamos influyendo en el cuidado que tiene alrededor. Porque entonces el familiar que estaba a cargo de él se va a poder ir de manera más rápida. Permea a todos. A su trabajo. Y el paciente, además de que físicamente se va a sentir bien, emocionalmente, que es lo que le exigíamos que en un principio tuviera control sobre él, se lo estamos permitiendo, porque no es nada más que le digamos, eso es muy fácil, ¿verdad? Estése tranquilo, o es muy fácil que yo le administre el medicamento para que se duerma. Todo es un conjunto y viene desde ese tiempo, desde la entrevista que hablábamos, el transoperatorio, la rehabilitación, en donde incluye la anestesia regional, para que en su evolución postoperatoria, él, una vez que lo aceptó y que por supuesto se sienta bien, porque no es nada más estarle diciendo no tienes dolor, sino obviamente hacer lo necesario para que no lo tenga, se va a poder rehabilitar de una manera más rápida y satisfactoria. Y entonces, la anestesia regional por ultrasonido, ¿se puede aplicar para cualquier tipo de cirugía? Prácticamente. Casi para todas, podríamos decir. Sí. ¿Y dónde se estudia, por ejemplo, anestesia regional? Porque veíamos y nos ha tocado, es más, los doctores no te dan como que escoger, usted puede elegir entre anestesia regional o general o tal, y también depende del caso, ¿verdad? Del caso, de la cirugía, de la problemática, etcétera. Pero con todas estas ventajas y con toda esta maravilla, pues ya somos partidarios, ¿no? Si vamos a quirófano, queremos anestesia regional por ultrasonido. ¿Dónde se estudia? Es importante primero que sí, por supuesto, el paciente lo conozca, ¿verdad? Sí. Porque hablábamos en un principio de si tiene ese derecho, claro.
Entonces, bajo todos estos parámetros, claro que no es solo derecho, es una obligación que esté informado de qué se le va a hacer en lo quirúrgico y en lo anestésico. Para estudiar esa alta especialidad, una vez que uno concluye la especialidad en anestesiología, anestesia regional, hasta el año pasado, aquí en México, el único lugar en donde se podía estudiar es en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que es en donde la mayoría de los regionalistas que hemos egresado, actualmente de hecho son los únicos en donde se puede estudiar, en el Instituto Nacional de Rehabilitación. De manera reciente hay otros 2 hospitales en la Ciudad de México en donde se acaba de abrir esa alta especialidad y están por egresar los primeros inscritos. Pero de hace poco más de 10 años, las generaciones que hemos egresado, todos somos del Instituto Nacional de Rehabilitación, aquí en México. Y obviamente cada país pues tiene sus instituciones. Pero aquí es en donde se lleva a cabo esa alta especialidad. Muy bien. Y está ARMTI, que es Anestesia Regional Monterrey, desde Nuevo León, por ejemplo, desde Monterrey, Nuevo León sale porque también se imparten ciertos diplomados, cursos. Me encantaría, doctor, como CEO de ARMTI, que nos cuentes un poquito más de esto al respecto para pues los doctores, también especialistas, gente del gremio que está interesado en ofrecer y tener esta habilidad y darle esta calidad y excelencia a sus pacientes. ¿Cómo pudieran lograrlo? ¿De qué manera? ¿Cuánto tiempo conlleva esta preparación para poderlo llevar a cabo también en sus pues, cirugías? Claro, tomando como fundamento que es indispensable que la apliquemos y viendo la necesidad, porque por año se egresan 5 anestesiólogos del Instituto Nacional. ¿Solamente 5? No hay más plazas, porque al ser una alta especialidad y ser un instituto, no hay un número suficiente de pacientes ni de salas quirúrgicas para que todos los anestesiólogos vayan. Tampoco es, no todos lo quieren hacer, hay otras altas especialidades, ni se tiene el tiempo, entonces las plazas son reducidas. Sin embargo, viendo esta necesidad en donde todos los pacientes deben de verse beneficiados de la anestesia regional, es que surge justamente ARMTI. De hace más de 10 años que impartimos cursos y talleres sobre anestesia regional, que fue una vez que concluimos la alta especialidad, al ver que con los residentes son los médicos que están haciendo la especialidad, y en los hospitales donde laboramos, ya sea tanto públicos como privados, ahí podemos dirigirnos a quienes están formando, pero también es un número limitado de anestesiólogos. Quienes ya tienen la cédula, quienes ya están ejerciendo, por el tiempo en el que egresaron, puede ser que no hayan tenido esa oportunidad de haber tenido durante su formación el conocimiento de estas técnicas. Entonces surge la necesidad y el análisis de poder hacer llegar a todos los anestesiólogos el conocimiento y las habilidades para que se vayan introduciendo en el manejo de la anestesia regional. Impartimos en ARMTI un diplomado B-Learning en donde durante 4 meses estamos viendo la parte teórica bien sistematizada de cuáles son las principales técnicas anestésicas regionales que se deben de conocer para las principales o los principales tipos de cirugía. Y al final hacemos una práctica en donde reforzamos ese conocimiento que se estuvo llevando durante estos 4 meses para que al tener tanto el conocimiento teórico lo practiquemos y se tenga ya las bases necesarias para que se pueda ejercer con sus pacientes de manera inicial y con seguridad. Es un curso en donde de manera virtual inicialmente y luego práctica se da esa introducción, pero es indispensable, por supuesto, que todos los anestesiólogos continúen con esa práctica para hacer más eficientes sus técnicas, ¿no? Claro, y como en todo, la práctica hace al maestro y además, bueno, estamos hablando de que es un diplomado que sí vas a llevar en educación continua, esto es muy importante, durante 4 meses, entonces de ahí, bueno, pues es que ya puedes salir pues altamente capacitado para poder llevar a cabo esta anestesia regional por ultrasonido. Esto puede ser para los médicos que nos ven en cualquier parte del mundo. Sí, literal. Afortunadamente, pues con la tecnología que tenemos, el curso al ser virtual, en cualquier parte del mundo se puede inscribir y dar esa introducción justamente. Son las bases, insistimos, son las bases para que el anestesiólogo tenga ya ese conocimiento, que de inicio reconozca la necesidad, sepa cómo se realiza
y con lo que se ve durante el curso tiene ya las bases necesarias para iniciar su práctica. No se hace un especialista como uno egresa de la alta especialidad. En la alta especialidad estamos todos los días de manera constante con el paciente directamente. Aquí lo que aprovechamos es precisamente la tecnología para poder hacer ese seguimiento del anestesiólogo con sus pacientes con videos, con libros, con las referencias que se tienen en la plataforma. Es decir, se ve de manera global, aprovechando toda esa tecnología para que se tenga el conocimiento. Pues sí, es una necesidad, una urgencia, porque viendo que solamente son 5 los que salen por año, hablando de anestesiólogos, obviamente con alta especialidad, pues sí vemos que hay una necesidad. Y creo que después de programas como este también, donde como paciente nos damos cuenta que podemos tener ese acceso a una anestesia regional con ultrasonido y todas las ventajas que conlleva, creo que sí es importante que todos nuestros anestesiólogos, ¿verdad? Y médicos de alta especialidad tengan esta habilidad. Y en varias. De hecho, son áreas amplias en la anestesiología. Esta forma una parte, la anestesia regional, y como vimos, son varios tipos de técnicas que nosotros debemos de conocer. Un anestesiólogo general, estamos capacitados para la anestesia general, la anestesia regional, pero la capacitación continua es indispensable en todas las áreas. En todas. En el área de neuro, de cardio, de pediatría y de anestesia regional en específico, también es indispensable que de manera continua lo hagamos. ¿Dónde encontramos, doctor, pues toda la información para quienes están interesados, inclusive también como pacientes que queremos conocer más a profundidad sobre este tipo de anestesia regional con ultrasonido, y para los especialistas, anestesiólogos, médicos en general, alguna página? Sí. Es importante tanto para el paciente como para el anestesiólogo. A través del tiempo en donde hemos ido dando los cursos, tenemos, por supuesto, un directorio de todos los anestesiólogos que se han capacitado, porque si hay algún paciente que vaya a ser intervenido en los próximos días, meses, uno debe consultar, por supuesto, con su cirujano, hablar con el equipo, preguntar de qué se trata y estas alternativas. Si su anestesiólogo tiene esta capacitación para brindarlo, y en la página van a tener acceso también a ese directorio. Es decir, se va a operar, no sé, en Chihuahua, en cualquier estado de la República. Nosotros podemos apoyarlos, estar en comunicación con ellos para brindarles información sobre lo que acabamos de platicar, o bien referirlo con algún anestesiólogo que también esté capacitado en esa área. En general, la mayoría de los anestesiólogos en el país tiene conocimiento sobre ello y seguramente lo va a encontrar con alguno de sus cirujanos, pero en la página que tenemos podemos ayudarlos en ese aspecto. Y también, obviamente, a los colegas que estén interesados en recibir esa capacitación, se llama ARMTY, ARMTY.mx. Con mucho gusto, ahí les podemos brindar toda la información necesaria. Muy bien, bueno, pues ahí ya tenemos toda la información completa a nuestro alcance, y sobre todo toda la información que debemos saber previo a entrar pues a una cirugía, entrar al quirófano, que en cualquier momento cualquiera de nosotros o algún familiar pues vamos a quizá pasar por esa situación. Doctor Salvador Vilchis, yo te quiero agradecer muchísimo el tiempo, el estar con nosotros, y que me digas con esa pasión que yo estoy escuchando al doctor hablar, y ustedes que están viendo el podcast también, con esa entrega, porque eso habla de una vocación, de un respeto y de un amor a esta profesión. Me gustaría mucho que nos dijeras cara a cara qué significa para ti día a día el tener la responsabilidad pues de una vida. Está el cuerpo de un ser humano ahí frente a ti todos los días a la hora de hacer una anestesia, y es el paso más importante previo a una cirugía. ¿Qué significa para el doctor Salvador Vilchis tener este don, este privilegio y esta bendición de Dios de poderlo aprender, estar capacitado y tener esa vocación de día a día tener una vida frente a ti y ser el responsable de ella? Justamente eso, lo que acaba de mencionar, una bendición. Es una bendición poder tener la responsabilidad y la satisfacción de que uno pueda colaborar para preservar la vida de un paciente de manera satisfactoria, porque no se trata de que sobreviva, se trata de que ese periodo por el que está transcurriendo y todo lo que implica, como acabamos de ver, que no sea un trauma, que sea algo satisfactorio que le permita crecer. Entonces, efectivamente es una bendición, porque cuando el paciente egresa no solo sin dolor, sino tranquilo, que se puede restablecer a sus actividades, que regresa con su familia, eso es lo más satisfactorio para cualquier médico. Y como anestesiólogo en específico,
por ahora que conocemos las funciones que tenemos a cargo, efectivamente es una bendición porque regresar a un paciente de un estado de sueño, si lo podemos resumir así de fácil, en donde su cuerpo está siendo manipulado y mantener sus funciones vitales, solo se puede resumir así como una bendición. Pues felicidades por eso y que Dios les siga dando mucha salud para seguir cuidando de más seres humanos y de más vidas con esa vocación y con esa pasión. Muchas gracias, doctor Salvador Vilchis. ¿Algo más que desea agregar? Un agradecimiento total porque a través de este medio nos permiten justamente llegar al principal objetivo que tenemos, que son los pacientes. Nos enfocamos como médicos, por supuesto, a estarnos actualizando, estudiando para poder ofrecer lo mejor, pero es exclusivamente para los pacientes por quienes estamos aquí. Así que un agradecimiento total a este tiempo, muy amable. Muchísimas gracias. Que sí, justamente es totalmente con quien se pone la práctica, con nosotros, los pacientes, ¿verdad? Con cada ser humano, cada que llegue a requerirse. Pues muchísimas gracias por su atención, que es lo más valioso que me pueden regalar aquí en el podcast. Espero que este contenido, yo sé que sí, sea de su agrado y sobre todo de gran utilidad y que tomemos todos más conciencia de la importancia antes de entrar al quirófano. Es tu vida, es mi vida, es nuestra vida. Hay que tener cuidado en manos de quién la ponemos, de la importancia de la anestesia antes de una cirugía y de conocer directamente al anestesiólogo que lo va a practicar. Yo soy Coranelda González. Recuerda que tú y yo tenemos una cita en el siguiente episodio, Cara a Cara.